Hola, soy Jade Salvador, Jade Sal en las redes, y es un placer estar hoy aquí con toda la comunidad de amantes internacionales del tarot en el marco de este congreso, 11º congreso, organizado por la Escuela Mariló Casals. Os saludo desde la Iglú Tarot School, mi escuela de arte arcano que creé en el 2017, fruto de mi trabajo evolutivo de 26 años de investigación, práctica y exploración artística. No me gustan mucho las presentaciones porque considero que somos seres mutantes, que estamos en continuo estado de transmutación. Pero os pongo un poco en contexto y mi formación de base es filología hispánica y literatura comparada. Por eso, hoy, en esta ponencia, he elegido trabajar este libro, Las diosas, al reencuentro con la divina feminidad, de Caitlin Matthews, para hacer un ejercicio de lectura comparada y trabajar su propuesta básica para adaptarla y transformarla en tirada de tarot, que se llamará La estrella de las musas. Entonces, esto para que estéis un poco en el contexto, porque realmente considero que el tarot es un libro que también está en continuo estado de mutación. Es un libro vivo, es un libro de arena, como en el cuento de Borges. Y entonces considero que las lecturas de tarot son obras de arte efímeras, porque se producen en un momento de espacio-tiempo en concreto, único e irrepetible. Entonces, imaginaos, cuando yo descubrí el tarot llegó a mí, más que yo descubrí, era muy jovencita y entonces me fascinó su lenguaje simbólico y su multiplicidad interpretativa. Entonces, a partir de ahí, empecé a ir explorando, ir viendo qué podíamos hacer, ¿no? con este universo, con este libro inacabable. Y bueno, y aún sigo ahí. Os cuento también que voy a trabajarlo de la manera práctica, esto es en el seno de la ponencia práctica, y os cuento que voy a empezar ya describiendo la ponencia y os saludo desde mi Puerto Morelos, un puerto mexicano, en el Caribe mexicano, y desde aquí voy a intentar intercambiar y compartir con la gran comunidad conocimientos arcanos, arquetípicos y simbólicos. O sea que sin más dilación, vamos allá con la ponencia. Aquí. Bien, aquí veis la ponencia La emperatriz, la estrella de las musas. Bueno, pues os cuento que este es el nombre, estrella de las musas, que dio Caitlin Matthews a una de su propuesta para trabajar las diferentes facetas arquetípicas de las diosas. En este caso, he elegido a la emperatriz como la 10ª musa. La 10ª musa, ¿por qué? Porque entre otras cosas, las musas eran esas divinidades de la mitología griega que susurraban ideas artísticas a todo aquel que las invocara. Y entonces me pareció una idea muy interesante porque a veces cuando estamos trabajando con el tarot y cuando estamos creando, parece que nos susurran desde otros lugares, ¿no? Entonces me parecía muy interesante trabajar también desde esa parte de musas. Además, una de las facetas menos conocidas de las musas era su poder profético, puesto que formaban parte del séquito de Apolo, que era el dios solar de la lira, de las bellas artes y del oráculo de Delfos. Entonces esta combinación me encantó. Después también estrella, ¿por qué? Porque en el tarot de Rider White, que será con el que trabajemos, la emperatriz está coronada con una tiara de 12 estrellas, que simbolizaban o que simbolizan los 12 signos del zodíaco. Entonces también me parecía muy interesante poder aunar esta idea de conectar con lo de arriba y lo de abajo, y qué mejor que la emperatriz, que es la que encarna también, como dirían los alquimistas, la que materializa ese espíritu. Entonces, aquí os muestro también esta imagen de la emperatriz, porque el propósito de la ponencia es conectar con la energía arquetípica creativa que hay en todas y todos nosotros. Encarnarla
y encarar las diferentes fases y retos por las que pasamos en cualquier proceso creativo, desde una maternidad literal hasta metafórica, ¿no? La creación de un libro, la creación de cualquier proyecto, la creación de esta ponencia, por ejemplo. Entonces, esa sería la idea principal. Trabajar qué rasgos arquetípicos muestra la emperatriz y sobre todo qué espacio ocupa en cada uno de nosotros y cómo podemos expresar esa creatividad que nos habita. Entonces, algunos de los rasgos así simbólicos que me gustaría destacar, pues bueno, algunos de los rasgos de la emperatriz que me gustaría resaltar en el tarot de Rider Coleman sería la maternidad, la creatividad, la capacidad de nutrición, el amor, la expresión y sobre todo la materialización. Entonces, entre estos rasgos vamos a pasar, no me detendré mucho porque la ponencia tiene su tiempo, pero me gustaría comentar brevemente algunos temas también de su iconografía. Por ejemplo, en numerología, el número 3 ya nos habla de esa síntesis entre opuestos, entre el yin y el yang, que dan fruto a otra cosa. También para Pitágoras, por ejemplo, el 3 era el primer número con realidad física, porque decía que formaba la figura geométrica del triángulo, que era la manifestación de la experiencia humana. Luego, por ejemplo, también vemos a nivel simbólico a una mujer sentada tranquilamente, relajada, muestra una actitud de apertura, en un entorno natural. Esto ya nos da también mucha información. Ella muestra esa apertura hacia la vida, hacia la creatividad, hacia el dar, hacia el recibir, hacia el gozo, hacia la sensualidad. Y está rodeada en ese entorno que también habla de fecundidad, de naturaleza, de abundancia. Después vemos también ese cetro que tiene en la mano, que nos conecta con el propio poder personal y el autogobierno. Y después vemos también otro de los rasgos, el símbolo de Venus en forma de corazón que tiene debajo, y nos habla también de la diosa romana, ¿no? Del amor, de la belleza, de las artes, y entonces también es súper importante cómo conecta la emperatriz con su forma de amar y cómo hace las cosas con amor, desde ese lugar también de autocuidado. Entonces, estos son algunos toques de atención que me gustaría que también tuviéramos en cuenta en el desarrollo de la ponencia. Luego el arquetipo. Bueno, el arquetipo de la emperatriz es el arquetipo de la madre, como hemos dicho, de las grandes madres, ¿no? Grandes, incluso diosas creadoras de muchas cosmogonías. Y también resaltaremos esa capacidad de naturaleza, ¿no? de selva incluso en esta abundancia. A nivel mitológico, quiero rescataros este mito que de hecho me contaba mi madre cuando yo era pequeña y se me quedó grabado y me ha acompañado toda mi vida. Y es el mito de Perséfone y Deméter, que cuentan que andaba Perséfone, la hija de Deméter, la diosa de la agricultura, y de Zeus, el padre de los dioses, andaba por un prado con otras ninfas recogiendo flores y de repente unos narcisos llamaron su atención. Cuando fue a acercarse a agarrar uno, de repente el suelo se abrió y emergió del inframundo Hades, el dios de la muerte y del inframundo. Y entonces la raptó. ¿Qué pasó? A partir de ahí, pues que Deméter, que estaba muy unida a su hija, empezó a buscarla desesperadamente por todas partes. Y como no la encontraba, pues empezó a entrar en una crisis, empezó a entrar en un estado de ánimo muy bajo, depresivo, y dejó de germinar la tierra. Dejó de germinar los campos y todo empezó a morir. Ante esta llamada de atención, Zeus aparece en escena y ella también va a pedirle opinión, ¿dónde está mi hija? ¿Qué pasa aquí? Entonces, Zeus manda a Hermes, al mensajero, en su papel de psicopompo, de guía de las almas, que podía entrar en el infierno, en el inframundo, y va a ver qué pasaba ahí. Entonces se encuentra con Hades, el astuto Hades, que le dice, sí, no hay problema, Perséfone puede irse siempre y que no haya comido nada. ¿Qué pasó ahí? Que le preguntan a Perséfone y Perséfone no pudo evitar comer 6 granos de granada que le ofreció Hades. Entonces, de no resistirse a la tentación, dio lugar a un pacto
entre el Olimpo y el inframundo, en el que Perséfone pasaría 6 meses con su madre Deméter en la superficie y otros 6 meses con el que sería después su compañero en el inframundo y se convertiría en diosa del inframundo. Entonces cuentan que de aquí nace la división de las estaciones. Primavera y verano cuando está con Deméter e invierno y otoño cuando está con Hades. Y de hecho, mañana vamos a entrar en el hemisferio norte en la primavera, en el equinoccio de primavera, y en el hemisferio sur en el equinoccio de otoño. O sea que también os deseo una buena entrada. Bueno, dicho esto, nos encontramos también con el símbolo de la granada, que al investigar también sobre este mito y al correlacionar, pues me di cuenta que era algo interesante porque en el tarot de Rider también vemos que el símbolo de la granada aparece tanto en el vestido de la emperatriz como en el velo que hay detrás de la sacerdotisa. Entonces fui a investigar al maravilloso diccionario de símbolos de Eduardo Sirlot y encontré que el símbolo de la granada simbolizaba la fecundidad y también la realeza. De hecho, un toque importante también es que resalta la multiplicidad y la diversidad en la unidad aparente. Y esto me recordaba también mucho al tarot, ¿no? Cómo ese ente orgánico puede tener también tanta multiplicidad de significados simbólicos. Entonces elegí esta imagen tan bella de Perséfone de Rossetti para darle este toque de atención al símbolo de la granada. Bueno, el tarot se puede llamar de muchas maneras, hay muchos abordajes que podemos hacer de él, pero a mí me gusta llamarlo a veces tango de Eros y Tánatos. ¿Por qué? Porque converge esa idea de creación y de destrucción, que aparece en cualquier acto creativo y que también aparece en el seno del tarot. En este caso he elegido una de las facetas o manifestaciones posibles también de la emperatriz, que sería Kali, la diosa de naturaleza ambivalente, fuente de todo y también destructora nata. Entonces, con esto, sumando después a la posible interpretación y división en 2 filas de 10, eligiendo en este caso el mazo de Jodorowsky-Camoin, se ve muy claro esta oposición con los opuestos complementarios de la emperatriz y de la muerte. Otra vez en ese binomio indisoluble entre vida, muerte, creación, destrucción. Todo esto que nos sirva de contexto para ir entrando en esos rasgos arquetípicos y energías arquetípicas que la emperatriz también lleva al seno del tarot. En este caso he puesto unas posibles combinaciones y como siempre digo hay 20.000 interpretaciones posibles y 2 de ellas que he elegido serían estas. Opción A, tenemos a la emperatriz y tenemos a la muerte. Podemos interpretar. Lo destruyo todo, no germina nada y no materializo. Aquí no hay creación o acto creativo posible. Y esto me traía la idea de una obra de Enrique Vilamatas que se llama Bartleby y compañía, en la que habla de unos personajes, unos escritores que de repente se negaban a escribir y eran poseídos casi por la pulsión de muerte. Entonces, esta idea también estaría ahí. Cuando tenemos algunas ideas, pero lo destruimos y no llegamos a germinar. Otra opción posible sería la opción de limpia, de poda, eliminar lo que sobra para hacer una concisión o pulir, que por ejemplo en este caso también he tenido que hacer en el seno de la elaboración de esta ponencia. Y que hacemos mucho también cuando escribimos o cuando creamos. En el gremio, pues muchas veces también decimos que escribir es reescribir, porque si no, imaginaros, estamos creando con un montón de abundancia, pero después hay que quitar lo redundante y cosas que no vienen a cuento. Entonces, en este caso también se me ocurría el símil de un embarazo. Cuando tenemos el embarazo, gestamos al bebé, llega el momento de dar a luz, y tenemos también la placenta. La placenta ha tenido su función durante todo el embarazo, pero ahora ya sobra, es necesario que eso salga del cuerpo, ¿no? Entonces también sería alguna posibilidad que podríamos encontrar con esta combinación.
Ese tarot es el tarot de Aquarian Tarot de David Palladini y parece súper bello. Otra combinación posible, al revés, muerte más emperatriz, ¿qué tendríamos? Tendríamos una opción que sería que ese cambio, esa muerte, trae un florecimiento, una explosión de vida, de creatividad, de belleza, como la transmutación, ¿no?, de oruga en mariposa, o incluso, ¿no?, ese cambio de invierno a primavera. Sería una de las opciones posibles. Y otra opción sería que esa persona que viene a sesión, por ejemplo, imaginar, ¿no?, que puede estar aspectada con el arquetipo de la emperatriz, tiene problemas con el soltar, con el quitar, con el pulir. Y puede ser que incluso con ese cetro que tiene ahí, se aferre a su idea y no haya manera de que haga cambios o que se abra otras posibilidades. Como decimos, aquí tendríamos estos dos ejemplos. Bien, algunos bloqueos creativos que nos podemos encontrar con la emperatriz. Uno de ellos podría ser la postergación, literalmente, ¿no? Pasarse de cuentas, como un embarazo, ¿no? Ir más allá, ¿no? Esto aún está, alargo más, etcétera, etcétera. También podríamos encontrarnos con el exceso. La emperatriz es un arquetipo de abundancia, como hemos dicho antes, ¿no? Entonces, querer abarcar incluso demasiado y no tener capacidad de síntesis, que paradójicamente el número 3 es el número, como hemos dicho antes, de la síntesis de opuestos. También otro de los bloqueos creativos posibles podría ser el perfeccionismo. Intentar ser la madre perfecta, de manual, la creadora perfecta, la hacedora perfecta, el hacedor. Aquí estoy hablando de arquetipo, estoy hablando mucho en femenino por la energía arquetípica, pero evidentemente el tarot trasciende géneros, identificación de cada quien como se quiera identificar, y hablamos solamente de esa energía arquetípica. Entonces, en este caso, habría un complejo, ¿no?, de superwoman, de querer llegar a todo, incluso un complejo de diosa, ¿no?, en este caso, de diosa o de dios. Bien, seguimos con la tríada de energía arcana. ¿Y esto qué es? Bueno, pues yo os cuento que en la Igloo Tarot School no leemos el tarot cuando están invertidas o cuando están en del derecho. Lo que vemos es, sí, evidentemente, cuando están invertidas no leemos el significado diferente, sino que decimos, bueno, es como cuando algo pasa, la energía no fluye como debería fluir, porque es como cuando yo voy a una casa y veo un cuadro al revés, algo pasa ahí, ¿no? O como, por ejemplo, aquí, la primera vez que vi que en una tienda esotérica había un santo al revés. Y bueno, me llamó mucho la atención, ¿no? Y entonces le pregunté, bueno, ¿y esto por qué está, ¿no?, esta figura aquí al revés? Y me dijo, está el santo castigado. Y me quedé un poco así, y dice, sí, no ha cumplido lo que le he pedido y lo tengo del revés, ¿no? Entonces, en este caso vemos que algo pasa con la energía, pero no vamos a interpretar otros significados. Lo que sí trabajamos es con la energía, la tríada de energía arcana. Esto va de tríadas. Yo creo que ya os habéis dado cuenta. Entonces tenemos energía en exceso de ese arcano, la energía del arquetipo se muestra en su máxima expresión, se pasa. Energía en equilibrio, digamos que está pues bien equilibradito y entonces está en sus dones. Y podemos hablar de la energía en carencia, cuando se muestra en su mínima expresión y le falta candela, le falta chispa. Un ejemplo, para que no me voy a detener aquí mucho porque es un tema extenso y que trabajamos con más profundidad, pero básicamente para que os hagáis una idea. Imaginad que tenemos el arquetipo del mago en equilibrio. Bueno, pues tenemos al creador nato, a la persona inspirada, que tiene un propósito, que va hacia la consecución y a materializarlo. Cuando está en exceso, nos podemos encontrar con una persona que cae en la egolatría, en el egocentrismo, incluso en la manipulación y la charlatanería. Y cuando tenemos la energía en carencia, puede ser una persona que no conecta con su potencial, que tiene las herramientas pero no es capaz de verlas y ponerlas en práctica. Incluso puede sentir el síndrome del impostor, de decir, bueno, ¿yo qué hago aquí? Si yo no puedo, pero simplemente porque no está conectando con su autoconfianza. Entonces aquí, básicamente, para no marear mucho la perdiz, esta idea se trabaja en el plano psicológico, la interpretación psicológica de los arquetipos. Vale. Tenemos aquí algunas palabras clave de los arcanos en el proceso creativo.
podemos decir que esto sería como esa energía con la que contamos cuando aparezcan y será interesante cuando haga la parte práctica para tenerlo en cuenta. Entonces, imaginar, no voy a leerlos todos, pero imaginar, por ejemplo, que tenemos, pues se nos sale el arcano del loco. Bueno, pues ahí en el proceso creativo pues nos va a ayudar a tener esa chispa, ese juego, esa capacidad de aventura, de lanzarse, de tener confianza, aunque no sepamos mucho de qué va. También podemos tener ese caos primordial, ¿no? Entonces, esos rasgos van a acompañar a ese arcano cuando hablemos del proceso creativo y lo que surja. Por ejemplo, los enamorados, pues tenemos ese compromiso, ese amor a lo que hacemos, esa capacidad de conectar con la autoestima y de unirnos también, por ejemplo, en comunidad. La muerte que también hemos visto, pues nos va a ayudar a soltar lo que ya nos sirve, a cortar, a tener esa conexión con lo auténtico, con el hueso, con el tuétano. Y hablará también pues, de la humildad en el sentido de humus, ¿no? De lo que está realmente abajo, de lo que conecta, ¿no? con la tierra. También podríamos ver en otra diapositiva, por ejemplo, si nos sale el arcano del diablo, podemos hablar del poder, de la rebeldía, de conectar con lo sublime, con la chispa sexual, de tener magnetismo. Y entonces, estas ideas clave, hay muchas más palabras clave que se os pueden ocurrir, pero con estas vamos a trabajar después para que nos den pistas en el seno de la lectura. Visto algunos de los rasgos o dones que nos pueden otorgar algunos arcanos, vamos a ver sus bloqueos creativos. Y en cuanto a bloqueos creativos, podemos encontrar que el mago, por ejemplo, abarca demasiado, tiene esa mesa demasiado llena de cosas y a veces pues se lía. Y esto a veces en las lecturas no lo podemos encontrar cuando viene alguien que te dice, mira, si es que me interesa la astrología, me interesa la física cuántica, me interesa tal, el curso de Reiki, y no acaba de centrarse y, bueno, al final se lía. Entonces, podemos caer en ese bloqueo. La sacerdotisa, por ejemplo, se obsesiona. Estoy estudiando, estoy creando y al final no acaba de sacarlo fuera porque le cae en bucle. La emperatriz puede excederse, ¿no? Tanto en la creación como en la exposición. El emperador puede que se bloquee y llegue a limitarse. Tanto exceso de estructura va a limitar la obra. Sumo sacerdote puede llegar a sermonear, ¿no? Le gusta mucho lo que hace y puede sermonear o incluso pues, le gusta escucharse, ¿no? Los enamorados tenemos el tema de la indecisión. Aparte, ¿no? De los que hemos dicho, puede caer en, bueno, hago esto, hago lo otro. El carro, podemos tener un bloqueo de irse en dirección. Hay muchas ganas, hay propósito, pero hacia dónde voy queda un poco desmarcado. La justicia puede caer en el perfeccionismo, en la autoexigencia, querer hacerlo demasiado bien, demasiado perfecto, que no entra en el rango humano, por otro lado. El ermitaño puede tener el bloqueo creativo del hermetismo. De repente puede meterse demasiado en su cueva y hacer que quizás su lenguaje o su obra no lleguen o no conecten con las personas que hay fuera. Rueda de fortuna puede girar sobre lo mismo, caer en esa rutina o caer en la rueda de hámster, ¿no? Y entonces estar siempre un poco ahí atrapado. Con la fuerza, el bloqueo creativo puede ser el conflicto mente-emoción. Vemos que hay un conflicto interno y que hay una lucha potente dentro, ¿no? Como decían antiguamente, ¿no? Un amuno entre esa cabeza, ¿no? Y ese corazón. Luego tenemos al colgado. El colgado se puede estancar y no avanzar. Puede caer en ese bloqueo, ¿no? Llega un momento en el proceso creativo en el que me estanco y si no voy hacia otro lado, pues ahí se queda, ¿no? La muerte y la transmutación, pero igual lo contrario. Cambio, transmuto, que al final pues no sé ya ni lo que quería decir o lo que tenía, ¿no? La templanza puede tener un tema, media tanto, es tan conciliadora, digámoslo así, esa energía arquetípica, que puede llegar a no implicarse lo suficiente, a no mojarse. El diablo, por el contrario, puede caer en el efectismo y la provocación, es decir, más allá de los contenidos, pues la idea es que sea, pues, bueno, que provoque, ¿no? Y entonces, bueno, pues puede tener este punto. La torre puede tener el bloqueo de la autodestrucción.
Es una carta muy liberadora, una carta de romper estructuras, como ya sabéis, pero también puede tener esa conexión con la autodestrucción interna. La estrella puede quedarse en divagar. Divago, que bien, las ideas que tengo, pero le cuesta bajar y aterrizar. La luna en los espejismos puede caer en el espejismo y no irse, digamos que al meollo. El sol puede caer en el bloqueo del solipsismo, ¿no? Bueno, esto es maravilloso lo que hago, yo y mi yo y mi yo, y de ahí no salgo. Y entonces también, bueno, pues lo muestro al mundo, pero desde una forma, pues tal vez eso, ¿no? Muy mía, muy suya. El juicio se juzga y teme el juicio. Aquí también hay un temor al juicio externo. El mundo puede no cerrar el proceso, entonces sí lo tenemos todo, pero a la hora de cerrar el proceso, de darle el último puntito, veo que no cierro. Entonces aquí tendríamos esta problemática. Y con el loco podemos ver que se pierde, se va por los montes de Úbeda y no llega a su propósito. Dicho esto, como os he dicho, esta es la carátula del libro La estrella de las musas, y entonces me gustaría hacer lo que nos queda de ponencia práctica después de esta introducción y de poneros en ese contexto. Me gustaría trabajar con presentaros la lectura, presentar la morfología y la estructura de las partes y pasar ya al ejemplo práctico. Entonces, os voy a presentar a las 9 musas, que también hablaba la antigüedad, los escritores, de que estaban esas 9 musas. Nuestra propuesta es sumar la 10ª musa, que sería la emperatriz. En este caso serían como 9 aspectos que puede tener la emperatriz, 9 facetas. Una de ellas es la vigorizadora, que pone en marcha las cosas, es la que le da candela al proyecto. La medidora va a ser la que defina esos límites, los límites necesarios para movernos en ese acto creativo. La protectora va a defender esos límites. La iniciadora va a profundizar la experiencia recreando las cosas. La desafiadora va a oponerse, va a plantear preguntas para que todo crezca, va a destruir lo viejo y lo caduco. Es la que va a ponerse un poco a remover esto, ¿no? A ver qué hay ahí debajo. Después llega la liberadora, el número 6, que va a traer la liberación. Después tenemos a la tejedora, que es la que va a establecer los contactos, a tejer las redes, a animarnos a co-crear con otras personas. Después tenemos a la conservadora, que alimenta y nutre. Y por último, en penúltimo lugar, a la potenciadora, que trae la sabiduría. En este caso, tendríamos después la número 10, que es la conformadora del todo, que sería la que alimenta y suscita toda la creación y que nosotros utilizaremos al arquetipo de la emperatriz. Esta sería la lectura, para que os hagáis una idea, así una pequeña plantilla, porque esta lectura está diseñada para leerse en 3 niveles. Entonces, tenemos las preguntas del 1 al 10, cada una de las posiciones que hemos visto aquí, tiene una función, una energía y va a plantear una pregunta. Después tendríamos las tríadas, que ahora veremos lo que es, también fijaros aquí, una pequeña pista, son los colores, no están al azar. Los verdes formarían parte de una tríada, que ahora veremos, los azules de otra y los lilas de otra. Y la conformadora del todo iría aparte. Entonces, en la lectura inicial, en la presentación de la idea, Kathleen Matthews plantea las 10 energías o facetas arquetípicas de la diosa. En este caso vamos a sumar, haciendo un juego, ¿no? Con las 12, un juego de analogía, con las 12 estrellas de la tiara de la emperatriz, vamos a sumar también un as de la baraja, de los cuatro ases de los arcanos menores, y vamos también a fijarnos en la carta del corte. Cuando la persona acabe de barajar, nos fijaremos en esa carta del corte. Por si no lo he dicho ya, esta lectura está pensada para hacerse con los arcanos mayores.
¿vale? Que tienen realmente esa energía arquetípica. Aquí tenemos un esquema de las tríadas como las podemos encontrar, de las tríadas dinámicas, en este caso sería la primera tríada, las que están en verde, y tenemos a la vigorizadora con el número 1, a la iniciadora con el número 4 y a la tejedora con el número 7. Vemos aquí el triángulo que conforma. Después tendríamos a la tríada envolvente, que son las azules, que se corresponde con la medidora número 2, la desafiadora número 5 y la conservadora número 8. Y por último tendríamos a las tríadas transformadoras, que las constituyen la protectora con el número 3, la liberadora con el número 6 y la potenciadora con el número 9. ¿Vale? Entonces, la conformadora del todo sería el número 10, la 10ª posición, y sería lo creado y lo esencial en el proceso creativo, donde tenemos que poner, como ahora veremos, el foco. Aquí os las he puesto de manera así más esquematizada para que podáis ver también cuál es el propósito de las tríadas. El propósito de las tríadas, en este caso la primera, sería dar energía a la creación y a la exploración. En segundo lugar, tendríamos la tríada envolvente, que delimita, define y equilibra. La tríada transformadora nos habla de la transformación y de la sabiduría de lo creado, lo que hay en ese proceso. Y por último, la conformadora del todo, tendríamos al foco, lo esencial para nuestro proceso creativo. Aquí están los 3 niveles, también explicados, para que podáis ver de qué se constituyen. Primer nivel de lectura, las preguntas de las 10 preguntas, el as de los 4 palos y el corte. En el segundo nivel leeremos una capa más de profundidad, como si estuviéramos haciendo, imaginaros, ¿no? Estoy haciendo snorkel, pero después vamos a hacer buceo y después vamos a bucear a más profundidad. En el segundo nivel leemos las tríadas, es decir, la clave, pero también le damos una vuelta de tuerca más a las posiciones 10, que es la carta del foco, a la 11 y a la 12. Y en el tercer nivel de lectura pasamos ya a las salas, a la síntesis, es decir, en ese otro nivel de profundidad vamos a ver cómo está nuestra dirección y nuestros límites, nuestra brújula y terreno en las salas exteriores. Es decir, vamos a ver qué factores externos pueden o ayudarnos o entorpecer un poco y por dónde va esa brújula, si estamos ahí en el camino o estamos un poco perdidas. La segunda sala nos va a ayudar del aprendizaje y los pasos y la experiencia que ya contamos con ella, es decir, lo que ya hemos caminado y cómo lo estamos poniendo al servicio en nuestro momento creativo. Y en el tercer lugar tenemos el salón de la luz, que tenemos los horizontes y el descubrimiento del aprendizaje aplicado y práctico. Nos interesa que ese conocimiento nos sirva en el plano físico. ¿Sí? Porque tanto la emperatriz encarna eso, como decíamos, ¿no? Bajo lo de arriba y lo manifiesto aquí abajo con amor y arte, pero también que sea práctico, eso nos interesa mucho. ¿Vale? Importante, como os digo, la tirada completa consta de los 3 niveles de lectura, pero cada cual puede elegir el que quiera, ya sea el primer nivel, con el primer nivel ya es completita la lectura, como ahora veremos. Pero si quiere un poco más, pues también incluso, según cómo trabaje, según la persona que tenga la petición, la persona que viene a leerse, qué petición tiene, o incluso trabajarlo en diferentes sesiones. Bueno, pues hoy trabajamos el primer nivel, hoy trabajamos el segundo. Vamos, que esto va a gusto de cada quien y como requiera la ocasión. Eso ya cada una sopesa y ve cómo quiere trabajar. Bien, vamos con las preguntas que nos hacen, en este caso, las 10 energías arquetípicas que están en juego. En este caso, la vigorizadora, por ejemplo, nos preguntaría, ¿cómo pongo en marcha este proyecto? ¿Vale? Y las palabras clave del proyecto podrían ser
candela y acción. El arquetipo podría ser el de las diosas danzantes, Afrodita, diosas danzantes. Los atributos simbólicos son el arco iris y el tambor ya, ¿no?, que va marcando ese tempo para iniciar algo. La medidora habla de cómo me organizo y establezco límites sanos cuando estoy empezando ese proceso. Y las palabras clave serían el orden y los límites. Algunos arquetipos serían las parcas, por ejemplo, las parcas griegas. Y atributos simbólicos, la rueda y el uso. Entonces, como decimos, trabajar con los arquetipos es complejo y es muy, muy resbaladizo, porque hay gente que los considera universales, pero también siempre hay que tener en cuenta el contexto cultural donde habiten, ¿no? Y entonces, aquí hay algunos ejemplos, pero la idea es trabajarlos de diferentes culturas y cosmogonías en ideas, en arquetipos que son muy semejantes y que se dan la mano, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos luego en el número 3 a la protectora. La pregunta que vamos a hacer, que el tarot nos hace, ¿no?, que el arcano que va a aparecer en esa posición nos hace, va a ser cómo protejo esos límites, desde los atributos simbólicos del arco y el escudo. La iniciadora nos va a preguntar cómo profundizo y exploro en mi proyecto creativo. Aquí tendríamos los arquetipos de diosas mistéricas, que están en la cueva, ¿no?, con su caldero. Y aquí las palabras importantes serían la exploración y la profundización. La iniciadora va a traer esta energía. La desafiadora nos va a poner, como decimos, un poco en jaque. Y va a decir, bueno, ¿qué debemos dejar atrás, destruir o soltar para poder superar y avanzar en este proyecto creativo? Nos va a cuestionar. El arcano que salga en esa posición nos va a preguntar esto, ¿no? Nos cuestionará lo que ya nos sirve y podemos hacer para avanzar. Vamos, los atributos serían la calavera y el laberinto, ¿no? Esos laberintos en los que a veces nos metemos, laberintos mentales y que nos cuesta salir. Luego tendríamos a la liberadora, que nos pregunta, ¿cómo me libero de los bloqueos, miedos y obstáculos? Y aquí tendríamos también algunos atributos como la mariposa y la cadena rota. La tejedora, posición número 7. Nos habla de las conexiones que podemos establecer, de cómo puedo co-crear con otras personas, cómo puedo compartir en redes, por ejemplo, ¿no? Y tendríamos aquí a las brujas, a Hécate. La conservadora nos va a preguntar cómo alimento y nutro al proyecto. Desde la nutrición, bueno, vale, ahora que ya lo tengo, que he establecido redes, que veo lo que puedo soltar, que veo cómo puedo ponerle un poco más de atención a esto, ¿cómo co-creo? Pues aquí vamos a trabajar con el arcano. Luego tenemos a la conservadora, que nos va a preguntar cómo alimento y nutro al proyecto. Desde esa conservación y nutrición, que también es uno de los rasgos característicos de la emperatriz, ¿no? Y la tinaja de grano y el fuego del hogar, en este caso, pues también serían dos compañeros simbólicos de la conservadora. Y la potenciadora nos va a preguntar qué sabiduría nos trae este proyecto. ¿Qué sabiduría, qué enseñanza, qué aprendizaje práctico hay aquí? Vale, tú estás haciendo todo esto, pero ¿para qué? ¿No? ¿Qué sabiduría hay detrás? Entonces también el espejo y la pipa de la paz nos van a ayudar, ¿no? Casi incluso con ese espejo, aquí tengo uno, por ejemplo, ¿no? Ese espejo que nos va a reflejar realmente, ¿no?, qué hay ahí en otros niveles de profundidad. Y luego tenemos a la conformadora del todo, que nos va a hablar del proyecto creativo en sí, del foco que tenemos que ponerle, ¿no? Vale, ¿dónde pongo el foco? Para que esto, ¿no?, pues vaya equilibrándose. Y después tendríamos a la conformadora del todo, que es la del foco, perdonad. Luego tendríamos a el as de los arcanos menores, es decir, un as de cada palo. Cuando la persona ya ha barajado, nos ha entregado todas, seleccionamos de los 78 arcanos, 4, le damos a elegir el que ella quiera. Entonces, en este caso, extrae uno y ese lo pondremos en la posición 11, que ahora veremos en el esquema. Después tenemos la carta del porte. Nosotros la persona baraja sus cartas, nos las da barajadas, nosotros ponemos las posiciones y nos fijamos en la carta que nos ha quedado al final, ¿vale?
carta que nos ha quedado al final, pues nos va a contar cuál es el punto de partida también de este proceso creativo, de este proyecto, pero también nos va a decir de qué va el tema, qué pasa aquí, nos va a dar una pista para ver de qué va. ¿A qué nos huele esto? ¿A qué sabe este tema? Entonces también nos va a dar mucha información. Vale, dicho esto, vamos a ver cómo se establece a nivel de posición esta lectura circular, ¿vale? Para que vayáis viendo y poniéndolo ya en el espacio. Aquí tenemos, por ejemplo, la lectura, las posiciones en las que corresponden a cómo colocaremos las cartas en el espacio. Y aquí imaginaros, ¿no? La idea es hacer un tapete con esta forma para poder facilitar las lecturas con una amiga diseñadora, pero realmente, mientras tanto, podéis colocarla también así. Vale, vamos allá. Aquí tenéis una chuletita del segundo nivel de las estructuras. Aquí tenemos, como ya hemos visto, el segundo nivel, las tríadas, que cada una pues va a preguntar ese foco de energía donde la ponemos y donde ponemos esa visión, digámoslo así, ¿no? Esas claves, qué límites y qué equilibrios, y aquí en este caso la transformación y la sabiduría. ¿Vale? Aquí las alas, como ya hemos visto. Tercer nivel, lo interesante es que haya una interrelación entre las tres tríadas. Segundo nivel, aquí los colores también para que podáis ir identificándolos en el espacio de la lectura, de la tirada. Y aquí las tres alas. La clave es esta. Yo cuando trabajo con esta lectura digo, bueno, vamos a sacar la chuleta, que vamos a tenerla al lado, igual que saquemos la chuleta de las preguntas, que yo también, por ejemplo, tengo aquí, la chuleta de las preguntas, la chuleta de las claves, incluso de las alas. ¿Por qué? Porque es una lectura muy compleja en tres niveles, hasta que la vayamos aprendiendo como todo, ¿no? Entonces, yo os recomiendo que saquéis esta chuleta, que la tengáis cerca y que os apuntáis lo necesario hasta que ya la cabalguéis con más soltura. Ejemplo de lectura, vamos al tema. Nos llega a la consulta una mujer, escritora de 60 años, que nos pregunta por el futuro económico de sus libros. Realmente la pregunta que nos hace es, ¿voy a ganar dinero con mis libros? Y entonces, yo la invito a reformular la pregunta. Es decir, si yo pregunto, si hago ese tipo de pregunta, estoy haciendo una pregunta predictiva, que puede ser. Pero la invitación es que esa persona sea lectora activa de su propio proceso. Entonces la invitamos a reformular. ¿Qué está en mi mano o qué puedo hacer para conseguir una mayor rentabilidad económica con mi obra artística? Entonces, colocamos las posiciones y aquí tenemos a cómo queda esta lectura. ¿Vale? Vamos a empezar por el primer nivel, como decimos aquí, por las preguntas. La pregunta de la vigorizadora, que sería el punto 1, nos pregunta, ¿cómo puedo poner en marcha este proyecto? Bueno, pues ya vemos que con una rueda invertida algo pasa. A ver, la rueda va a seguir girando, pero está invertida, entonces vemos que no marcha como podría marchar. ¿Vale? Aquí vemos que lo interesante en este caso sería ver cómo esa persona está haciendo quizá cosas demasiado repetitivas, demasiado iguales, y es necesario darle un cambio aquí a esa marcha para que ese proyecto vaya de manera diferente. Incluso Rueda de la Fortuna, que tiene que ver también con el dinerito, pues vamos a ver cómo podemos darle la vuelta a esto para que haya un mayor avance. Bien, segundo lugar, la medidora. ¿Cómo organizo y establezco límites sanos? Tenemos a la templanza, que ya nos dice que esta persona es capaz de establecer esos límites sanos. Vamos, de hecho, sabe mediar en el mundillo con las personas que tiene que hablar, ¿no? Y es capaz de hacer esto. Pero quizás para que se organizara mejor, sería interesante que se implicara un poquito más en ese proceso. ¿Vale? En la tercera pregunta que nos hace la protectora, ¿cómo protejo esos límites? Vemos que los protege con mucho poderío. Tenemos al diablo, al arquetipo del diablo, entonces los protege bien, pero vemos también que pueden haber miedos o bloqueos que estén haciendo que del todo esta persona no manifieste toda su energía creativa, o incluso que le falte un poco de ser más diablilla,
para poder moverse en el mundillo y poder ganar más dinero, incluso a lo mejor pues hacer algo más efectista, incluso, ¿no?, que llame más la atención para que su obra esté ahí. Luego tenemos a la número 4, que es la iniciadora, cómo exploro y profundizo en mi proyecto. Y vemos que está la fuerza al revés, pues también, como decimos, ¿no?, vamos a ver esa energía que está ladeada, volteada. Vemos que, bueno, que tiene la capacidad para explorar y profundizar, pero que hay una lucha interna con el tema emocional que sale a la luz, sale ahí a la luz, se refleja, y entonces es interesante ver qué pasa con esto, con esta forma de equilibrar. La número 5 tenemos a la desafiadora, que debo dejar atrás, destruir y soltar para poder avanzar. Y bueno, tenemos al ermitaño, al peregrino. Y el peregrino, en este caso, no es mucho de soltar, y sobre todo del pasado. El peregrino se aferra al pasado, está caminando desde ese lugar, entonces lo interesante también sería ver qué pasa con eso. Ver que es una persona que tiene experiencia, una persona que ha caminado, una persona que va a seguir caminando, pero qué pasa con eso. Luego tenemos la carta del juicio, la conservadora. La carta del juicio, la 6, la liberadora. ¿Cómo me libero de los bloqueos, miedos y obstáculos? Entonces tenemos esta idea de me puedo liberar a través de una toma de conciencia. Una toma de conciencia incluso de pasar página de algo que ya no nos sirve, vuelve a ser pasado. ¿Cómo paso de esa toma de conciencia? E incluso cómo puedo trabajar en comunidad. La número 7 vemos que es la tejedora, cómo establezco esas redes, cómo tejo, y tenemos a la emperatriz al revés. Esto ya nos dice que la emperatriz al revés, algo está pasando con cómo tejo, cómo me relaciono, porque sale otra vez invertida. Hay muchas cartas, en este caso no está su energía como debiera estar. Igual que el ermitaño nos puede decir que tal vez esta persona esté acostumbrada a trabajar mucho en soledad y le cueste igual relacionarse. Vamos a la número 8, la conservadora, ¿cómo alimento y nutro el proyecto? Bueno, pues lo puedo alimentar y nutrir, tengo la capacidad para hacerlo, tengo el dinamismo. Lo que pasa es que tal vez me falta un poquito de dirección, falta dirección para nutrirlo. Número 9, potenciadora, ¿qué sabiduría me trae este proyecto? Bueno, es la sabiduría de la inocencia, de confiar en que lo que hace lo hace con arte, con amor, con ganas de que se pueda exponer y compartir. Pero tal vez también es importante ver si es demasiado artista y le falta un poquillo más de picardía con el marketing. Número 10, el foco esencial para el proyecto, la conformadora del todo. Aquí vemos que hay una torre, algo que tiene que ver con la estructura, el foco, hay que desestructurar o estructurar de manera diferente. Esto porque si no aquí algo falla. ¿Vale? Luego tenemos la número 11, el as, ¿qué elemento es necesario en la obra? Y tenemos el as de oros, o sea, aquí literalmente, es curioso que nos haga esta, pero es materializa, o sea, tanto mueve a nivel económico como que empieza a utilizar las herramientas del pasado. Esta persona podemos ver que ya ha movido también dinero, pero que tiene que hacerlo de manera diferente, es necesario. Y en el corte vemos a qué nos duele el tema, qué hace falta aquí. Pues otra vez el punto de partida y el foco es regular, reajustar, legislar la manera que tiene de relacionarse con su mundo económico a la hora de vender los libros, ¿vale? Que esto también nos relacionaría mucho, ¿no?, con el tema del juicio, ¿no?, y el tema de buscar ese equilibrio. Segundo nivel, que se nos va el tiempo, segundo nivel. Tenemos las claves, ¿vale? Vamos per feina. Las claves tenemos la tríada dinámica, en este caso, que nos va a hablar de la energía y de la exploración. Y curiosamente vemos que están las tres volteadas, boca abajo. Entonces ya vemos que aquí, en cuanto a energía y exploración, aquí le falta ponerle ganas, echarle ganas, hacer cosas de manera diferente, la rueda, hacer comunicarse y solucionar ese problema interno que tiene con la fuerza. Y también tenemos a las 7, que nos va a hablar de esa conexión con ella misma incluso, de la apertura. Aquí hay que echarle más ganas y realmente ver qué pasa con ese tema de la expresión y de la exposición. Segunda tríada envolvente. La clave son los límites y el equilibrio. Entonces vemos que aquí un tema de equilibrio tal vez no sea, porque se puede equilibrar bien con la templanza y con el carro. Pero vemos que en cuanto a poner esos límites, pues también está la carta del ermitaño. Aquí es necesario pues hacer también, caminar por caminos diferentes, incluso con el carro, ya no camina, va sobre ruedas. Aquí es necesario salir de esas zonas e ir más allá, lugares nuevos.
Tercera tríada, la transformadora, el diablo, el juicio y la carta de la estrella. Aquí vemos que la transformación tiene mucho que ver con utilizar esa energía personal, ese magnetismo personal y trabajar en comunidad. El juicio no deja de ser un despertar en comunidad y confiar en su capacidad artística, como hemos dicho, dadora, incluso olvidarse de ella misma si vemos que tiene algún problema con la exposición y confiar en que su obra de arte va a brillar. Y por último, las salas. Las salas tenemos 1, 2, 3, tenemos a la primera sala, la sala exterior, esas ideas exteriores también que nos hablan de dirección y de límites, brújula y terreno. Ya vemos que la brújula está desmagnetizada porque está la rueda al revés. Entonces, tiene que ver con, vamos a intentar restablecer esa brújula para que haya una solvencia económica mejor, a mediar mejor entre ese ángel y ese diablo que nos habita para poder encontrar ese punto que me ayude a rentabilizar más, que ayude a la persona a rentabilizar más sus libros. Y entonces tendrá que lidiar con esta lucha. A nivel interior, ¿qué recursos tiene? ¿Cómo nos puede ayudar con el aprendizaje y los pasos que debemos dar? Pues también conectarse con esa bestia interna que tiene, con esa lucha, para poder avanzar hacia lugares diferentes, porque ya tiene la experiencia, tiene los recursos necesarios con el juicio y con el ermitaño. Lo que tiene que hacer es ponerlos aparte, ¿vale? Y por último tenemos la tercera tríada, que es el Salón de la Luz. Descubrimiento, sabiduría y orígenes. Vemos ahí que esta persona puede trabajar con más mujeres, o más allá que mujeres, con personas que también compartan su mismo arte, que nos dice la emperatriz, y que se voltee. Con el carro, que se mueva, que siga moviendo ese proceso, que confíe en ese propósito. Con el 9, que aquí hay horizontes nuevos, un carro y una estrella son horizontes nuevos por descubrir y que puede ir hacia allá. Y la torre, tenemos aquí la torre en medio que nos habla de incluso la idea de salir de su torre de marfil, la idea de salir del armario y también la idea de incluso cuando se nos estropea algo en casa llamamos a un especialista, ¿no? Pues desde este momento esta persona puede ser muy artista, tenga esto bloqueadísimo a nivel emocional y la invitación es a que llame a alguien que se encargue de esa parte más técnica y mercantil. Esta lectura la hice con el tarot de Nosotras Tarot para que veáis también que si no tenéis el tapete, pues podéis hacerla así en estas posiciones que tendréis en el PowerPoint. ¿Qué inspiró esta ponencia? Mi propia maternidad. Mi proceso de maternidad fue, ¿de qué hago esta ponencia? Y entonces conecté con la creadora por excelencia, que es la emperatriz, y entonces esto fue lo que he hecho para también llevar a cabo esta ponencia y he pasado por todos los bloqueos creativos y por todos los dones también de cada una de las lecturas. Espero que esta lectura os pueda ser útil, la podáis practicar. Aquí están mis redes, por si me queréis buscar mis casas virtuales, que esta lectura os pueda ser útil y podéis practicarla en cualquier terreno creativo. Muchas gracias y ya doy paso a las preguntas. Gracias y un placer estar aquí.